Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Bacari Suelto en Israel. Otra vez con ustedes, otra vez con la Biblia en la mano, enseguida me van a ver, no se preocupen. Otra vez en busca de capítulos, personajes, lugares, versículos, desde el mismo lugar de los hechos. Y amigos, estas aguas que están viendo aquí ustedes son de un manantial ubicadas al lado de un río llamado Shiloh. ¿Les dice algo Shiloh? La ciudad Shiloh, aquella ciudad sagrada, la primera que hubo, en el cual se levantó el primer santuario fijo en la tierra prometida, en la tierra de Israel. Y amigos, para los que saben historia, en estas aguas, ustedes deben saber que se bañó Elcaná, su esposa Haná, su hijo Samuel, que se crió muy cerca de aquí. Frente nuestro está una ciudad identificada con el asentamiento Elí, en nombre de Elía Cohen. Esos personajes famosos ya los vimos en un montón de videos, pero hoy nos vamos a dedicar a otros capítulos. Por ejemplo, oyeron hablar de Miqueas. No el profeta, el del libro bíblico, sino aquella persona simple que nació en este lugar. Estamos en la ladera del monte Efraín. Él nació aquí y les voy a contar aquella historia y les voy a contar también por qué. Después vamos a hacer un recorrido por el río Shiloh, aguas sagradas, por lo menos para mí, que corren por aquí cerca y que hoy corren más que nunca por la lluvia constante que hay en la tierra de Israel, en Israel. Bendición de lluvias. Vamos a hablar sobre la tribu Dan, para luego terminar hablando de la tribu Benjamín y el peligro de extinción que tuvo en cierta época bíblica. Amigos, gracias por participar, los quiero mucho. Me encanta que me acompañen a recorrer la tierra de Israel y descubrir los versículos y los capítulos desde el mismo lugar. Amigos, Israel está viviendo una situación terrible en cuanto a liderazgo político, militar y religioso, una época como nunca conocimos en los últimos siglos. Si nosotros vemos en la Torá las consecuencias que tienen este tipo de conducta de los líderes, cuando no hay liderazgo, la gente hace lo que quiere. Y más allá de lo que está pasando en la actualidad, nosotros vamos a ver lo que pasó en el libro Jueces, que el versículo, la frase más relatada, más escrita y que más puede identificar a todo ese libro es que eran tiempos en los que no había liderazgo en el pueblo y el pueblo hacía lo que cada uno quería. Empecemos a recorrer, amigos, la ladera. Voy a escalar el monte Efraín. Les voy a mostrar la casa, la casa que según la tradición pertenecía a aquel Miqueas. Y después vamos a volver a bajar para ver viñedos, que también ahí les voy a contar una historia hermosísima. Amigos, empecemos. Miren qué hermoso lugar, amigos, y les cuento de que la historia de Mijá, una persona humilde de la tribu de Efraín, sucede aquí mismo, en este monte Efraín, un terreno descrito en la Biblia como rocoso en el corazón del país. Una zona ubicada al norte de Jerusalén y al sur de Siquem. Dentro de la zona de Efraín estaban las importantísimas ciudades Shiloh, que les dije antes, y Bet-El. Y también la ruta que atravesaba Israel de norte a sur, es decir, todo aquel que peregrinaba debía pasar por aquí, por las tierras que heredó la tribu del hijo de Yosef o José. Y es por eso que en toda la Biblia esta tribu fue muy importante y de muchísima influencia. Mientras les muestro la cueva por la cual salí, les cuento que Mijá lo conocimos en una historia basada en un robo, cuando le quitó a su mamá 1.100 shekels, una suma importantísima en esos tiempos. Luego de escuchar que su madre maldijo al ladrón, Mijá le reveló que el dinero que busca lo tenía él. La madre, feliz de haber encontrado el dinero, pasó a bendecirlo y le dedicó 200 shekels de aquel dinero para la construcción de una estatua y una imagen tallada. Cosas que Mijá pasó a exponer en su casa al principio.
Amigos, de más está decir que esas cosas le disgustan a Dios, quien en el primer mandamiento de todos prohibió ese tipo de idolatría. La semana pasada les mostré incluso el monte de la bendición y la maldición, ¿recuerdan? Allí también prohibieron todo tipo de imágenes más. Con esa prohibición comenzaron los levitas aquella congregación. Yo supongo que Mijá, como todo Israel, conocía esas prohibiciones, pero decidió obviarlas. Es más, no se conformó con las cosas que le mandó a hacer su mamá. Él además agregó un efod, que vendría a ser una pechera, y otros ídolos domésticos, y nombró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. Luego hizo un santuario alternativo al que había cerca de aquí, el verdadero en Shiloh. Antes de escalar la montaña, voy a hacer una pausa y les voy a mostrar el río Shiloh, que está más lindo que nunca después de las lluvias que cayeron toda esta semana. Amigos, en los tiempos bíblicos, los ríos eran más que meras corrientes de agua. Eran testigos mudos de historias épicas, portadores de secretos ancestrales que fluían con la gracia divina. Uno de esos ríos era este, el Shiloh, digno de asombro y reverencia, que en inviernos como este se deslizaba majestuosamente a través de la tierra, impregnando los paisajes antiguos con su presencia divina, la de Dios. Este río, cuyas aguas cristalinas reflejan los tonos dorados del sol poniente, llevaba consigo la esencia misma de la vida. A lo largo de sus orillas se alzaban altos sauces y frondosos álamos, testigos de las historias que se entretejían a su alrededor. Sus aguas, serenas y eternas, fluían como hoy con una armonía que parecía resonar con los susurros de tiempos olvidados. En las orillas de este río sagrado se consagraban comunidades antiguas para ofrecer plegarias y ceremonias, reconociendo la fuente divina de aquellas aguas que nutrían la tierra y sus almas. En sus aguas se reflejaba la luz del cielo estrellado, como si cada estrella le hubiera confiado al río un fragmento de su resplandor celestial. Este río, en tiempos bíblicos, no solo era un curso de agua, sino un portal hacia la trascendencia, conectando lo terrenal con lo divino. Sus corrientes parecían llevar consigo las promesas de una mañana mejor, susurrando a las almas que lo contemplaban que la gracia eterna fluía como sus aguas incesantes. En el eco de sus corrientes resonaban historias de fe, esperanzas y redención. Y sus aguas, estas aguas, eran símbolo de purificación y renovación espiritual. En cada rincón de sus orillas se manifestaba la mano del Creador, tejiendo una sinfonía de vida y significado en el tapiz del tiempo bíblico. Este río, amigos, en su esplendor atemporal, trascendía lo físico para convertirse en un río de la eternidad donde las aguas fluyen con la gracia divina desde la creación hasta la eternidad. Amigos, bienvenidos a la Biblia. La estamos reviviendo desde el lugar de los hechos. Ustedes son los patriarcas, ustedes son las matriarcas, los reyes, las profetisas, los jueces o las simples personas que alguna vez estuvieron aquí en esta misma orilla, oliendo el mismo olor, escuchando el mismo correr de las aguas. Vamos a escalar la montaña y a seguir la historia de Mijá. Ya estamos en la cima del monte Efraín, ya tomé mi café tradicional y antes vimos cómo Mijá, que vivía según la tradición en la casa que pasaremos a ver, había hecho un santuario. Se trató de un santuario casero, pero que seguramente lo visitaban otras personas más. Uno de los vecinos que se encontró allí dentro fue un joven levita de Betlehem o Belén, de la tribu de Yehudá o Judea.
Aquel joven había salido de su casa en dirección al norte y pasó por la casa de Mijá, cosa que demuestra que su casa estaba cerca de la ruta y no en una zona lejana o densa de población. La ubicación de la casa le permitía atraer gente que pasaba por la ruta y convencerlos para que hagan uso de su santuario alternativo. Aquel inocente levita que había dejado su casa para encontrar otro hogar, y les recuerdo que los levitas podían mudarse de zonas a la de otras tribus. Ellos eran los únicos porque ellos no habían heredado tierras, sino ciudades dentro de las tierras de cada una de las tribus. La cuestión que este levita fue víctima de esta trampa y a cambio de darle alojamiento y alimento, Mijá le pidió que sea el sacerdote de su santuario junto con su hijo. Ser sacerdote se hereda y nadie puede ser o convertirse en sacerdote si su padre no lo fue. Es un trabajo que debe ser un ejemplo de justicia y santidad. Pagarle a alguien para que comience a hacerlo era otra prohibición y en realidad todo esto que les estoy contando viene a demostrar que la oración más repetida en Jueces era realmente cierta. ¿Cuál? Se las dije al principio. En aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le parecía bien. El episodio de Miqueas refleja toda la época de Jueces, una época en la cual el pueblo estaba dividido, siglos sin un liderazgo concreto, centralizado, y al no haber orden, cada uno hacía con la ley lo que se le antojaba. Pero eso no fue todo. Mientras ustedes ven la famosa casa de Mijá, según la tradición, vamos a revivir otra trama sucedida aquí mismo. Y amigos, usen la imaginación. Entremos en el libro de Jueces. La tribu Dan heredó terrenos de oro en la costa oeste, llana y fértil, pero jamás pudieron conquistarlas y asentarse allí. Sus líderes entonces decidieron mudarse y al no saber a dónde, enviaron 5 personas para que inspeccionen la tierra y encuentren algún lugar donde vivir. Rumbo al norte pasaron por aquí mismo. Quien conoce la geografía de Israel sabe que caminando desde Bet-Shemesh, de donde salieron aquellas 5 personas, solo por aquí podrían pasar rumbo al norte. La cuestión que ellos visitaron el santuario de Mijá y pasaron aquí una noche entera. No es claro de dónde, pero los de Dan conocieron al levita que ejercía de sacerdote, ¿recuerdan? Ellos le pidieron una bendición y siguieron rumbo al norte. Allí identificaron una zona en la Alta Galilea sin defensa adecuada que podía conquistar e instalarse fácilmente. Volvieron al sur, juntaron 600 soldados y rumbo a su misión volvieron a pasar por aquí. Ellos habían pensado que aquella bendición de la primera vuelta les había traído éxito en su misión y por eso decidieron robar todos los objetos de aquel santuario. Aquel sacerdote levita fue otra vez convencido y se lo llevaron al norte. Terrible, terrible. Si avanzamos en los próximos capítulos, las cosas, amigos, empeoran aún más. La próxima historia la voy a relatar aquí y enseguida entenderán por qué. Otro levita que vivía en este mismo monte tenía una concubina de Belén de Judea. Cierto día ella se escapó a la casa de su padre, donde se quedó 4 meses. El levita la fue a buscar hasta allá y se la llevó de vuelta. Y la trajo de vuelta hasta aquí. Una de las noches la pasaron en la ciudad de Benjamín llamada Gibá, donde hice un video hace 3 semanas. Allí la concubina fue violada toda la noche. La mujer, además, amaneció muerta. El levita cargó su cadáver en su burro y lo trajo hasta aquí, hasta su casa. Cuando llegó a su casa, buscó un cuchillo, tomó el cadáver de su concubina y lo descuartizó en 12 pedazos. Luego envió un pedazo a cada una de las tribus de Israel. El mensaje que quiso transmitir fue categórico. Desde que salimos de Egipto, bajamos y bajamos a nivel moral y ético, hasta que hoy, con este episodio, tocamos fondo. Como resultado de esto, se unieron todas las tribus contra la de Benjamín, y le declararon un boicot.
¿En qué consistía? A partir de ese día, ningún hombre entregará a su hija a un miembro de esa tribu para contraer matrimonio. Fue un juramento que con los años peligró la existencia de esa tribu, que cada vez tenía menos miembros. Ellos además declararon una guerra contra el resto de las tribus, a pesar de que eran muchos menos en número. Consecuencia, de los 26.000 soldados que tenían, murieron en el tercer día 25.000. Al cabo de unos días el pueblo de Israel tomó conciencia y se arrepintió de dejar a la tribu de Binjamín con casi nada de integrantes. En esta zona de Shiloh y la ciudad del primer santuario estable en la tierra prometida, era una costumbre que un día al año, en verano, se celebraba una fiesta muy especial. Durante ese día, las mujeres se vestían de blanco y salían a bailar y cantar por los viñedos, por viñedos como este, en esta misma zona. Los hijos de Israel, aprovechando ese día, le ofrecieron a los pocos hombres que quedaron de Binjamín que lleguen a ese evento y secuestren una mujer para cada uno para que las tomen como esposas en sus propias ciudades. Suena terrible, ¿verdad? Pero es lo que nos describe la Biblia. Así se pudo salvar por unos siglos a la tribu del hijo menor de Jacob, hasta que al final esa tribu fue, entre comillas, comida por la numerosa tribu de Yehudá. Con ellos fueron al exilio y retornaron a la tierra de Israel. Amigos, aquí y así vamos a terminar el relato. Espero de que ustedes hayan aprendido la lección, pero más importante, espero de que el pueblo de Israel, aquellos que estamos viviendo aquí, hayamos aprendido esta lección para no repetirla. Se necesita y urgente un líder en Israel, un líder que una al pueblo y que lo saque de este barro en el que estamos comprometidos hace ya más de 3 meses. Si es que les gustó el material, no se olviden de darle un me gusta. Qué importante es este acto que ustedes pueden llegar a hacer por el bien de este video. Qué lindo si lo comparten, si se suscriben al canal o si dan un comentario. Qué hermoso es si lo difunden con aquellos seres queridos que ustedes creen que necesitan acercarse un poco más a la Torá para difundir sus mensajes y que tengamos un mundo mejor. Amén, Sela. Buena semana para todos.